Buen día, mi nombre es Stephanie Segura y voy a realizar la sustentación del caso de estudio para la unidad 1 de probabilidad y estadística. Ahora, cuando nosotros justificamos por qué las medidas estadísticas son útiles para abordar las dimensiones del caso con respecto a los eventos sísmicos, podemos declarar que por medio de la agrupación de los datos en tablas de frecuencia y de las medidas estadísticas, nos permite ordenar y agrupar los datos en una tendencia central para nosotros verificar si esta información contiene patrones en los cuales nosotros podemos sacar conclusiones con respecto al comportamiento de las afectaciones de las poblaciones, si la magnitud del evento sísmico es constante o ha habido un aumento o desaumento con respecto a las magnitudes y cómo el suelo se ha visto afectado en los sismos o si hay entes externos los cuales afecten en la calidad de la resistencia del suelo para contener las estructuras donde viven los habitantes de las zonas afectadas y si hay una mejora de la calidad de vida de estas personas con respecto a los 5 años. Ahora, nosotros al momento de calcular la media, la mediana y la moda en la población de la zona afectada durante los últimos 5 años, podemos nosotros calcular la media, que sería la suma total de todos los datos dividido entre la cantidad de datos, lo cual nos da una media de 10.880 personas. Y si queremos saber el margen de diferencia entre los datos por medio de la varianza, es decir, de la desviación estándar, que la varianza se saca sobre la suma total de los datos menos la media elevada al cuadrado y la desviación estándar, que sería la raíz cuadrada de la varianza. ¿Qué nos permite, ¿qué nos permite concluir estos datos? Que primeramente no se ha tratado de tener una mejora con respecto a las afectaciones de la población, porque si vemos que la media se mantiene en 10.880, y nosotros al momento de comparar con los datos generales, podemos ver que no hay una gran diferencia de datos entre ellos, evidenciado en la desviación estándar. Es decir, que la calidad de vida a estas personas no se les ha mejorado y que también los sismos han seguido manteniendo como la misma rumbo, el rumbo de comportamiento porque casi la misma cantidad de personas son afectadas durante los sismos. Ahora, cuando nosotros calculamos las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión con respecto a la resistencia a la comprensión del suelo arcilloso, el cual está en la zona, podemos evidenciar que sacando la media, que es dividiendo el total de los datos entre la cantidad de los datos, que nos da una media de 12.6, y entre la varianza y la desviación estándar, que es para demostrar el margen, que es haciendo la suma total de los datos menos el promedio elevado al cuadrado, y la desviación estándar, que sería la raíz cuadrada de la varianza, podemos evidenciar que a pesar de todo, digamos que la resistencia a la comprensión del suelo no se ha visto de cierta manera afectada por los sismos, porque eso se evidencia que alrededor del transcurso de los tiempos de los años, si nosotros comparamos los datos generales con la media, incluso la desviación estándar, no se ve un gran cambio en el comportamiento del suelo, lo cual puede decir que una característica del suelo arcilloso es mantenerse constante con respecto al tiempo. Ahora, esto se puede ver reflejado en el histograma, el cual se realiza con base a la resistencia a la comprensión del suelo, que podemos ver que a través de los intervalos de 11,85 y de 12,89 de la resistencia del suelo, podemos ver que hay una tendencia central en que este tipo de suelo arcilloso se mantenga en esa resistencia a la hora de manejar las estructuras en las cuales viven los habitantes del sector. Entonces acá se vuelve a comprobar de manera a través de este histograma que esta tendencia de 12,6 MPa se va a mantener constante y que el suelo siempre va a tratar de mantenerse en ese margen de resistencia. Ahora, cuando nosotros analizamos el nivel freático, que sería el nivel freático, que es la presión o la profundidad con respecto al suelo arcilloso y las aguas subterráneas, con respecto a la resistencia del suelo, sí podemos ver a través de este gráfico de dispersión que el nivel freático sí tiene una afectación proporcional a la resistencia del suelo. ¿Y esto cómo se puede ver reflejado? Que el nivel freático es proporcional al suelo, es decir, que por ejemplo, si nosotros evidenciamos en el dato mayor, que es de 13,6, y si comparamos el nivel freático del área,
podemos ver que es el punto más alto. Y es decir, que si el nivel freático aumenta, va a aumentar la resistencia a la compresión. Ahora, si nosotros comparamos el dato, el dato más bajo, el cual sería, por ejemplo, la resistencia de compresión de 10,8 con respecto al nivel freático 4,9, pues obviamente la calidad de resistencia del suelo arcilloso con respecto a mantener las estructuras es menor. Es decir, que pues nosotros podríamos también deducir que pues este tipo de subsuelos cuando se mantienen en este nivel freático tan bajo, pues de cierta manera facilita pues el deterioro de las estructuras si se presenta pues un sismo. Ahora nosotros al calcular la media, la mediana, el rango con respecto a la magnitud de los terremotos o de los sismos, podemos evidenciar que a través de la media y la mediana, que es la media sacando la división entre la suma total de todas las magnitudes de los sismos dividido entre la cantidad, se saca una media de 5,36. Si nosotros comparamos la cantidad de datos existentes de todos los sismos y la media, se ve que alrededor de los sismos que se presentan en ese sector se van a tratar de dar eventos sísmicos que se mantengan en ese margen de rango. Ahora también nosotros podemos calcular que la diferencia tampoco no es mucha y que se va a mantener esa constante a través del rango que es de 1,7. Entonces podemos ver que no hay una gran diferencia a pesar de los años y que no hay un aumento catastrófico, digamos, a nivel de la estructura del suelo cuando se presenta pues un evento sísmico en los años. Ahora, si nosotros queremos ver una relación con respecto a la magnitud de los sismos o de los terremotos con respecto pues al número de réplicas, por medio de esta gráfica de dispersión sí podemos clarificar que si hay una relación que entre mayor sea la magnitud de la réplica, se tiende a ver una tendencia de que sí va a haber una mayor cantidad de réplicas. Por ejemplo, sería el primer caso, el cual es el punto más alto de la gráfica de dispersión, que vemos que pues el evento de sísmico, a pesar de que no es el más alto, sí es uno de los más altos y tiende a tener alrededor de 23 réplicas. Incluso el punto más alto de evento sísmico no se queda atrás, hay una diferencia apenas de 2 réplicas, es decir que entre menor sea el evento sísmico, de la magnitud del evento sísmico, menor será la cantidad de réplicas que haya. Y si el evento sísmico en cuestión de magnitud aumenta, mayor será la cantidad de réplicas que se van a presentar en el área del sector donde habitan las personas. Por último, las referencias y muchísimas gracias.